¿Y el logaritmo en base 0 de 5? También pensemos, 0 elevado a qué número me da 5. Y 0 elevado a cualquier potencia es 0. O sea que esto tampoco tiene solución. ¿Sí? ¿Cuánto es el logaritmo en base 10 de 1.000.000? 6. 6. Fíjense que acá es la cantidad de 0. Muy bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6. El logaritmo en base 8 de 2. Y ahora tenemos que pensar un poco lo que vimos recién. ¿A cuánto tengo que elevar 8 para que me dé 2? ¿Cuál es el resultado? 1/3. ¿Por qué? Y porque ¿qué era 8 elevado al 1/3? La raíz cúbica de 8. Y la raíz cúbica de 8 es 2. Entonces, el logaritmo en base 2 de 8 es 1/3. ¿Se entiende, chicos? ¿Cuánto es el logaritmo en base 2 de menos 8? ¿Qué pusieron acá? Si ustedes ponen, o sea, 2 a la 3 es 8. Y yo quiero que me dé menos 8. Entonces no es 3. Entonces, bueno, 2 a la menos 3. No, porque 2 a la menos 3, exponente fraccionario, se me da vuelta la fracción, me queda 1/8. Esto tampoco tiene solución. Tampoco tiene solución. Entonces, teniendo en cuenta un poquito los ejemplos que vimos acá, ¿qué podemos decir? ¿Qué? Vamos a escribirlo eso. No pueden ser base del logaritmo. No pueden ser base del logaritmo. ¿Quién no puede ser base del logaritmo? Fíjense, el 1, el 0, y acá yo no le di ningún ejemplo, pero son los números negativos. El 0 no puede ser 1, no puede ser base, el 1, ni números negativos. Números negativos. ¿Está? ¿Y quién no puede ser argumento? ¿Quién no puede ser argumento? El 0 no puede ser argumento, ni números negativos. Ni el 0 ni números negativos. ¿Estamos, chicos, con todo esto? ¿Sí? Sí. Recordar, entonces. El logaritmo en cualquier base de 1 es 0. Esto lo vimos en la clase pasada. El logaritmo en base 5 de 1 era 0. O sea, siempre que el argumento sea 1, el logaritmo es 0. Cuando la base y el argumento son iguales, el logaritmo es 1. La base no puede ser 0, 1, número negativo. El argumento no puede ser 0 o número negativo. Por lo tanto, con logaritmo trabajamos con 2 puntos. Base positiva, la base tiene que ser siempre positiva y el argumento tiene que ser siempre positivo. Base positiva y argumento positivo con el logaritmo. ¿Estamos? Y recordar que el logaritmo en base b de 1 es 0 y el logaritmo en base b de b es 1. ¿Me van siguiendo, chicos? Principales propiedades.
1. Logaritmo de una multiplicación. Supongamos que tenemos ese logaritmo, chicos. Logaritmo en base 2 de 16 por 4. ¿Cómo lo resolverían ustedes? ¿Qué harían primero? Milena, ¿qué harías primero? La multiplicación. Bueno, ¿cuánto es 16 por 4? 64. ¿Cuánto es el logaritmo en base 2 de 64? 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16, por 2, 32, por 2, 64. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Estamos? Hay algunos logaritmos que ya tenemos que conocer, algunos exponentes. Vamos a ver qué pasa si como que si distribuimos el logaritmo. En realidad no aplicamos propiedad distributiva porque la propiedad distributiva es con respecto a la suma. Pero ¿qué pasa si yo le aplico el logaritmo en base 2 del 16 y le aplico el logaritmo en base 2 al 4? Vamos a ver. ¿Cuánto es el logaritmo en base 2 de 16? Tomás. 4. ¿Y el logaritmo en base 2 de 4? 2. ¿Qué tenés que hacer con el 4 y el 2 para que te dé 6? Sumarlo. Sumarlos. ¿Estamos? O sea que, ¿cuál es la propiedad? Que el logaritmo en cualquier base de una multiplicación, el logaritmo en cualquier base de x por y, ¿a qué es igual? Al logaritmo en base b de x más el logaritmo en base b de y. El logaritmo de una multiplicación es igual a la suma de los logaritmos. Logaritmo de una multiplicación es igual a la suma de los logaritmos. ¿Estamos, chicos? ¿Doy vuelta a la hoja? Dos. Logaritmo de una división. Lo vemos con un ejemplo y después enunciamos la propiedad. ¿Qué hacemos ahí, Ana Mautino, primero? No está la vuelta. Fabiola, La división. ¿cuánto es 16 dividido 4? 16 dividido 4. 4. Logaritmo en base 2 de 4 es 2. Lo mismo vamos a hacer. Vamos a distribuir el logaritmo y vamos a ver qué pasa. Logaritmo en base 2 de 16 y el logaritmo en base 2 de 4. ¿Cuánto es el logaritmo en base 2 de 16? 4. ¿Cuánto es el logaritmo en base 2 de 4? 2. ¿Qué tengo que hacer con el 4 y el 2 para que me dé 2? Tenemos que restar. Restar. Muy bien. ¿Estamos? O sea que, ¿cuál sería la propiedad? Que el logaritmo de una división, que puede ser que esté expresado así también, o con los dos puntitos, o como fracción. ¿Esto a qué es igual? Al logaritmo en base b de x menos el logaritmo en base b de y. ¿Estamos? O sea que la división se transforma en resta. La multiplicación se transforma en suma. ¿Está? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Sí. Bueno. Contesten, chicos. ¿Qué les cuesta? Logaritmo de una potencia.
Logaritmo en base b de a elevado a la n. Acá vamos a hacer una pequeña demostración. Supongamos que yo tengo 5 elevado a la cuarta. No pregunto cuánto vale, sino que cómo se resuelve 5 elevado a la cuarta. ¿Qué hay que hacer con 5 elevado a la cuarta? Multiplicar 4 veces 5. Claro, 5 por 5 por 5 por 5, ¿no es cierto? O sea que la potencia no es una nueva operación, sino que es una forma más compacta de escribir una multiplicación. ¿Mm? Entonces, a ver, ¿qué sería a a la n? Y a la n es a por a por a. ¿Cuántas veces? Y n veces. ¿Mm? Vamos a hacer una pequeña demostración acá. N veces. Entonces, fíjense, ¿qué me quedó acá? El logaritmo de una multiplicación. ¿Sí? De una multiplicación. ¿Qué dijimos por la primera propiedad que era el logaritmo de una multiplicación? Era la suma de los logaritmos. O sea que esto es logaritmo en base b de a. Este por se me transforma en más logaritmo en base b de a. Este por se me transforma en más logaritmo en base b de a. Y así tantas veces como sea la potencia. ¿Cuántas veces tengo el mismo término? Tengo n veces el logaritmo en base b de a. O sea, que el logaritmo en base b de a a la n, ¿a qué es igual? A n veces el logaritmo en base b de a. O sea, que en la potencia el exponente pasa multiplicando. ¿Sí? El exponente pasa multiplicando. Entonces, si yo tengo que calcular, por ejemplo, el logaritmo en base 5 de 25 elevado a la sexta. No voy a hacer 25 elevado a la sexta y a eso le calculo el logaritmo, sino que esto a qué va a ser igual. A 6 veces el logaritmo en base 5 de 25. O sea que 6 por el logaritmo en base 5 de 25 es 2. O sea que esto me da 12. ¿Está, chicos? ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. 4. ¿Qué faltaría? Vimos multiplicación, división y potencia. ¿Qué faltaría? El logaritmo de una raíz. ¿Mm? Recordar. ¿Qué dijimos que era la raíz n de a? ¿Cómo lo puedo escribir como potencia? Como a la 1 sobre n. ¿Estamos? Lo que dijimos antes al principio de la clase. ¿Está? La raíz n de a lo puedo escribir como a la 1 sobre n. Entonces, si tenemos el logaritmo en base b de una raíz cualquiera, esto lo podemos escribir como a elevado a la 1 sobre n. Y todo esto es el logaritmo de una potencia. ¿Qué dijimos que pasaba en el logaritmo de una potencia? El exponente lo podemos pasar multiplicando. O sea que el logaritmo, ¿cómo me queda? 1 sobre n por el logaritmo en base b de a. ¿Qué tengo acá? Una fracción. ¿Cómo se multiplica la fracción? ¿El de arriba con el de arriba, el de abajo con el de abajo? O sea que me queda logaritmo en base b de a dividido n. O sea que en una raíz el índice pasa a dividir. ¿Estamos? Ejemplo.
¿cómo encontramos, cómo calculamos el logaritmo de toda esta operación? ¿Mm? Entonces, no vamos a resolver estos logaritmos, no vamos a resolver estas operaciones. Vamos a aplicar la propiedad. Primero, ¿qué operación tenemos ahí? ¿Cuál sería la operación fundamental? Y una división. ¿En qué se transforma la división? En resta. ¿Mm? Menos. La división se transforma en resta. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? ¿Qué pasa con el índice de una raíz? ¿Qué pasa con el índice de una raíz? Pasa a dividir. Entonces esto acá me queda logaritmo en base 5 de 25, todo sobre 3. Menos. ¿Y acá qué tenemos? Acá tenemos una potencia. La potencia pasa a multiplicar. Y ahora sí podemos resolver, porque estos logaritmos son casi inmediatos. ¿Cuánto es el logaritmo en base 5 de 25? 2. O sea que esto me queda 2 tercios. Menos 6 por. ¿Cuánto es el logaritmo en base 5 de un quinto? Logaritmo en base 5 de un quinto. 5 elevado a la cuánto me da un quinto. Y a la menos 1. ¿Estamos? Entonces esto es menos 1. O sea que esto acá es 2 tercios más 6. 2 tercios más 18 tercios, esto me queda 20 tercios. ¿Se entiende, chicos, lo que estamos haciendo? ¡Ey! ¿Se entiende? Sí, profe. Kevin, Sí, se entiende. mucho, poco, todo. Más o menos, no llegué a entender la primera parte. El logaritmo de una raíz. El logaritmo de raíz, el índice pasa a dividir. El índice pasa a dividir. El exponente pasa a multiplicar. ¿Sí? Sí, sí, ahora sí. A ver, ¿qué tenemos? El logaritmo de toda esta operación. Logaritmo en base 3 de toda esa operación. ¿En qué? Acá tenemos una multiplicación. ¿En qué se me va a transformar esta multiplicación? En suma. Y esta división en resta. ¿Está? Si no lo quiero hacer todo el procedimiento de uno, bueno, lo podemos hacer por etapas como hicimos recién. Esto sería logaritmo en base 3 de 81 elevado a la cuarta. Más logaritmo en base 3 de la raíz quinta de 9. Menos, porque tenía una división, se me transforma en menos. Menos. Logaritmo en base 3 de la raíz cuarta de 1 sobre 27. Bueno, ¿qué me fijo acá? Acá tengo una potencia, pasa a multiplicar. Acá tengo una raíz, pasa a dividir. Y acá tengo una raíz, pasa a dividir. Entonces esto acá es 4 por el logaritmo en base 3 de 81. Más el logaritmo en base 3 de 9. Y ese 5 de la raíz lo paso dividiendo. Menos
el logaritmo en base 3 de 1 sobre 27, y ese índice, esa raíz cuarta, la paso dividiendo. Y ahora resolvemos, todos estos son números que los podemos calcular. Esto acá me queda 4 por. ¿Cuánto es el logaritmo en base 3 de 81? Bueno, 3 elevado a la cuarta es 81. O sea que el logaritmo es 4. Más. Logaritmo en base 3 de 9 es 2. 2 quintos. Menos. Logaritmo en base 3 de un 27avo. 3 elevado a la cuánto me da 1 sobre 27. Bueno, acá se invirtió la fracción, o sea que el exponente tiene que ser negativo. Es menos 3. Entonces me queda menos 3 sobre 4. Resolvemos. 4 por 4, 16. Más 2 quintos. Menos por menos, más 3 cuartos. Esta operación la hago con la calculadora, que no sé cuánto me da. No sé si alguien tiene la calculadora. Sí, tiene que tener la calculadora a mano. ¿Cuánto da? ¿Cuánto te da, Agustina? Puede ser 17,15. Pero, O si no, ¿el número mixto? sí, o en fracción, en fracción. No sé, me dio un número mixto. 17, Sí. 3 y 20. No sé, tal vez que lo hice mal, seguramente. ¿Por qué? ¿Es una Profe. suma con la calculadora? ¿Cómo Sí, ya hacemos? sé, pero no sé. Profe, Sí. en fracción a mí en la calculadora me da 343 sobre 20. Cuando te da así, Agustina, apretá la tecla de A, B sobre C, volver a apretar la tecla S y te aparecen... Sí, sí, la apreté, pero me ponía eso. Bueno, ¿se entendió todas estas operaciones que estamos haciendo? Agus, Sí, sí, la entendí. bien. Bueno, el logaritmo y la calculadora. Ustedes en la calculadora tienen dos teclas. Una que dice log, y depende de la calculadora que tengan. Y la otra que dice LN. LN. La que dice log nos permite calcular solamente logaritmo en base 10. Por eso hablamos de logaritmo decimal. Si ustedes en la calculadora ponen logaritmo en base 10 de 1000, le da directamente el resultado que es 3. Cuando ponemos log, no ponemos más la base. No ponemos más la base. Se sobreentiende que la base es 10. ¿Está claro? O sea que si es log, es 10. Logaritmo decimal. La otra tecla utiliza un logaritmo de un número que lo vamos a ver ahora en la próxima sesión, que es logaritmo en base E. Vamos a ver quién es ese número E. A este logaritmo se lo llama logaritmo natural. Logaritmo natural. O sea que la calculadora trabaja con dos bases. Logaritmo en base 10, logaritmo en base E. Y si yo quiero calcular con la calculadora logaritmo en base 6, de un número cualquiera, ¿cómo hacemos? No me permite la calculadora, porque la calculadora trabaja en base 10 y en base E, y yo la tengo en base 6. ¿Está?
entonces vamos a tener que recurrir a algún artilugio, que lo vamos a llamar, que es una nueva propiedad, cambio de base. Una nueva propiedad, cambio de base. Vamos a ver si con lo que queda del tiempo lo podemos... Atente. Logaritmo en base b de a, que sea igual a c, esto significaba que b a la c era igual a a. ¿Eso estamos de acuerdo? Vamos a trabajar con esta expresión. B a la C es igual a A. ¿Qué le vamos a hacer? Le vamos a aplicar logaritmo decimal a ambos miembros. Le aplico logaritmo decimal a ambos miembros. ¿Sí? ¿Qué me quedó en el miembro de la izquierda? El logaritmo de una potencia. ¿Sí? ¿Eso a qué es igual? Puedo bajar el exponente y me queda el logaritmo de b. Y del otro lado me queda el logaritmo de a. Este logaritmo de b lo voy a pasar dividiendo. Esto es logaritmo decimal de a sobre logaritmo decimal de b. ¿Pero quién era c? En vez de c, ¿qué vamos a escribir? Logaritmo en base b de a. En vez de c, podemos escribir todo esto. Y esta es la propiedad de cambio de base. El logaritmo en base b de a es igual al logaritmo decimal de a sobre el logaritmo decimal de b. ¿Sí? Entonces, si yo quiero hacer ahora, quiero averiguar este logaritmo con la calculadora, ¿cómo hago? Hago logaritmo de 243 sobre logaritmo de 3 igual. Lo hacen en la calculadora todo de uno, toda de una. Logaritmo de 243 dividido logaritmo de 3 igual. Todo de una lo hace. ¿Cuánto les dio? 5. 5. 5. ¿Está entendido lo de cambio de base? Sí.